En tanto, por su análisis se ha producido una mutación en la economía de su deseo, una reorganización del deseo en el analista. Está tratando de volver a pensar esta idea de sacar del juego lo que hace a la persona del analista y lo que allí lo que le va sucediendo, qué función tiene que cumplir. Y dice para mí una de estas frases, entre esta clase y la siguiente, dice algunas frases que son las que yo les decía, me marcaron la línea, por donde poder seguir leyendo, y dice así: por el hecho que hay transferencia, esto basta para que estemos implicados en esa posición de ser aquel que contiene, acaba de decir él, el agalma, porque tiene que ver con los desarrollos de este seminario, ¿no? Se está refiriendo a, está en posición de ser aquel que contiene ese objeto que más adelante va a ir desarrollando como el objeto del fantasma. Dice, ese es un efecto legítimo de la transferencia. No hay necesidad, por eso, de hacer intervenir la contratransferencia, como si sería la parte defectuosa del analista. A la clase siguiente, dice que hay dos sujetos en presencia, pero que de ningún modo se trata de dos posiciones que sean equivalentes. Por eso no lo va a llamar situación, sino que lo va a llamar pseudo situación. Situación es la manera que muchas veces se decía, ¿no? La situación analítica. Si bien en algún momento le permitió pensar la intersubjetividad que se daba en ese diálogo, ya en este momento cambia la perspectiva y dice que se trata de una disparidad subjetiva. El analizante y el analista no coinciden en el mismo terreno, por decirlo de algún modo, y no tendrían lugares equivalentes. Y él dice así: entiendo por contratransferencia la implicación necesaria del analista en la situación de transferencia. Y esto es precisamente lo que hace que debamos desconfiar de este término impropio. En verdad se trata pura y simplemente de las consecuencias necesarias del fenómeno de la transferencia misma si se lo analiza correctamente. Introduje el problema por el hecho de que la contratransferencia actualmente es aprendida en la práctica analítica de una manera bastante extendida. Él está hablando de esto en el 61 y desde el 50 habían empezado a desarrollarse muchísimos trabajos en donde los analistas empezaban a prestar atención a lo que les pasaba mientras que atendían, entendiendo que eso que les pasaba era una guía, una brújula para ubicarse en relación a los tratamientos. Todo lo contrario, ¿no?, de esta otra idea freudiana de todo lo que el analista siente, esto es de él, es de su propia subjetividad, esto lo tiene que sacar de la escena y lo tiene que poner a trabajar en todo caso en su propio análisis. Estas eran, como lo que yo les decía al principio, los dos polos de maneras de pensar de qué lugar darle, que esta era la pregunta inicial, a lo que cada quien percibe, siente, incluso en algunos momentos con lo que alguien puede advertir que hace en el análisis. Él dice, se considera en efecto, digo Lacan, ¿no?, en esta clase, dice, se considera en efecto que lo que podremos llamar un cierto número de afectos, en tanto el analista es tocado por estos en el análisis, constituyen un modo normal, si no es normal, al menos normativo, de la localización de la situación analítica. Y un elemento no solamente de la información del analista, sino incluso de su intervención. Esto es lo último, se está refiriendo a cómo es que lo venían pensando los analistas que vinieron después de Freud. Y él dice, no he tomado a mi cargo la legitimidad de este método, o sea, el método de guiarse por lo que pasa del lado del analista, él dice que no lo toma a su cargo, como que él no lo piensa así. Constato que ha podido ser introducido y promovido en la práctica, y que ha sido recibido y admitido en un campo muy amplio de la comunidad analítica.
Entonces dice, esto por sí solo es suficientemente indicativo. Por lo tanto, después nos va a decir que le va a interesar investigarlo. Un poco siguiendo esta posición ética, ¿no? Que lo vemos a lo largo de distintos seminarios, en donde si hay un tema que tiene un modo de ser abordado, e insiste un modo de ser abordado en los otros colegas contemporáneos, siempre es interesante poner el acento, poder escuchar qué verdad están pudiendo leer o pudiendo pescar los analistas que están realizando su práctica contemporáneos a nosotros. Hay referencias en el seminario 10, esto que les contaba en el seminario 8, en el seminario 10 hay muchas clases dedicadas a varias analistas que han trabajado la cuestión de la contratransferencia, como Margaret Little, Lucy Tower, después alguien anterior, porque es de la época de Freud, que es Barbara Lowe, en el seminario 10 tienen un espacio donde hay un recorrido, hay analistas que participaban de ese seminario que hacen algún punteo sobre estos textos, y bueno, le va dando un lugar. Por eso me parecía siempre que, si bien quedó un poco como circulando, que Lacan se saca de encima la cuestión de la contratransferencia, que es cierto, como les leía, que lo está pensando en términos de transferencia, todo lo que pasa del lado del analista como experiencia es algo que sí había sido trabajado, interrogado y había tenido su lugar. Yo pensé, para compartir con ustedes, leerles cómo presenta un caso clínico Enrique Racker en el 51. Él lo va a pensar en términos de contratransferencia, y me parecía que tal vez nosotros con todos estos elementos podíamos darle alguna otra vuelta y extraer algún aprendizaje del modo en que analistas con otra formación pudieron pensar su clínica. Yo pensaba leérselos ahora en un ratito, pero se me ocurría que si querían, porque hablé un poco de corrido, no los conozco, no sé a dónde está llegando un poco lo que estoy diciendo. Eh, bueno, me daba ganas que si tenían algo para comentarme, alguna pregunta, o bueno, que tener algún feedback de ustedes. No llego a ver, acá está. Está dando un ratito. No sé si pueden, cada uno puede desmutearse o lo tiene que hacer Cintia del Centro 2. No me queda claro. No, cada uno puede desmutearse y hablar. Ah, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, por lo menos cuéntenme algo, porque sé que hablé muy de corrido, tenía muchas cosas anotadas, mientras que las leía no sabía si lograba transmitirle todas las cosas que fui pensando, y bueno, me daba ganas de escucharlos un poquito para ver a dónde va llegando esto. Supongo que si vinieron a este espacio es porque, bueno, no sé, cada vez que alguno tiene alguna pregunta, algo que le resuena de los tratamientos que ustedes llevan adelante. Entiendo que somos colegas. Hola, ¿se Sí, me escucha? No tengo Nicolás, cámara. Sí, ahí no tengo está. cámara, pero quiero No hacer una importa. pregunta. Dale. Eh, entonces, algunos analistas que leyeron a Freud se orientaban en función de la angustia que le generaba el decir del paciente en análisis, ¿no? Hasta ahí entendí bien.
Repetime que no sé si te entendí yo. Que algunos, Hablando de la contratransferencia, algunos analistas se orientaban en función de la angustia que le generaba algo que el paciente traía en análisis. mira, te cuento lo que, claro, ¿de dónde lo saco? Sí, Yo tengo una formación lacaniana, ¿no? Mi formación, bueno, Freud y Lacan. Y dentro de mis maestros, las personas, digamos, con las que yo me formé, pensar la contratransferencia como un orientador en la clínica no era una línea, ¿viste? No es esa la posición. Sin embargo, me hacía a veces ruido que en supervisiones, si alguien decía que se angustió, le daban bolilla. Decían, ah, te angustiaste. Bueno, tal vez hay algo de un discurso, en general se pensaba la posibilidad de que haya un discurso perverso por algo de que el analista quedó angustiado. Lacan dice acá quedó tocado por esa angustia, y que eso sí era orientador respecto de en qué escena estábamos siendo incluidos. Eh, entonces fue para mí me llamó mucho la atención que si bien todo lo que hace a sentimientos, vivencias, pensamientos que se le cruzan al analista no tenía un lugar en general como orientadores de la escena transferencial, no pasaba lo mismo con la angustia. Y esto, bueno, me llamó la atención siempre y me hizo meterme a investigar un poquito más. No sé si, Nicolás, con esto te respondo. Bueno, sí, sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias. desde esto era un poco lo que quería transmitir. Bueno, están un poco tímidos. O lo que dije no se entendió nada y no se sabe ni por dónde entrar. Mariana, a ver. Sí, yo te quiero preguntar una cosa. Tengo una sobrina en análisis y me cuenta que su psicóloga se puso a llorar. Ujú. Bueno, ¿qué, ¿Qué es eso? qué te parece? Porque claro, a mí me dejó, o sea, lloró literal. ¿Qué quiere decir que se Puedo puso a escucharla llorar? a ella. Claro, ¿qué quise decir que se puso a llorar? Que se puso a llorar. Lloró. Ujú. No, no, pero se le caían las lágrimas, estaba muy, Sí. muy, 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 muy conmocionada. Y Ujú. entonces, ¿Y qué le pasó bueno, a la paciente con ver al analista llorar? cuando llegó, me dijo, tía, la psicóloga lloró. Estaba Sí. asombradísima, ¿Y eso le, asombradísima. y eso le resultó complicado para su tratamiento? Eso es lo que iba a decir. Yo creo que en algún punto, pero tiene que ver también con la patología de la persona, ¿no? Mm. Del analizando. Y creo que a ella le hizo bien, Ajá. a ella le hizo bien ¿En qué- con su claro. historia. ¿En qué, Como que ahí en qué logró más, sentido te parece que le hizo bien? es ¿Qué es lo que le hizo bien? es como que a ella, de la forma que me lo dijo mi sobrina, le resultó eh, como, como que sintió una puerta abierta que a la vez que le estaba tratando de ayudar, digamos, Ujú. ¿no? En el análisis, también era un ser humano que estaba sin dejar por eso de estar en el lugar del supuesto saber. O sea, para mi sobrina no dejó de estar en ese lugar. Bueno, Pero me das ese un es pie el para tema que también. diga, claro, me das un pie Exacto. para que diga algo. Dale. En el lugar, porque me parece súper interesante lo que me estás contando y yo lo había pensado para el otro encuentro, trabajar, lo estoy diciendo así, como la subjetividad del analista, como poder jugar algo de la subjetividad del analista a favor del tratamiento, a favor de esa escena transferencial, ¿no? Eh, Pensaba, hay una dimensión, vamos a decir, estructural del análisis que Lacan la plantea como sujeto supuesto saber, ¿no?
Y lo podríamos decir de este modo, que alguien vaya a hablar con otro, suponiendo que ese hablar va a tener alguna relación en relación a su padecimiento. Que algún saber, por decir, alguna articulación significante, se va a producir y que eso lo va a tocar, lo va a mover, de poder ir hablando. Vos decías, nada de eso, o sea, la analista pareciera que lloró, no sé, se emocionó, dejó ver, ¿no? Esto que le pasó, y no fue perturbador para que esta estructura que sostiene que alguien continúe hablando se mantenga, ¿no? Todo lo contrario, tal vez, como vos decís, la posibilidad de pensar algo de lo que a veces decimos, iba a decir un otro barrado, en términos a veces que hablamos lacanianos, ¿no? Pero la posibilidad de lo humano que aparece ahí habilitó que esta persona siga hablando. Eso, Por eso yo decía, perdón, sí, perdón. No, que por eso yo decía, según la patología, ¿no? Eh, y sí, según y el grado de transferencia o el tipo de transferencia que se genera, porque, bueno, es el caso por caso, sí. ¿no? Supongo que el Eh, analista igual no estaba pensando, ¿no? Que el analista no lo calculó, le salió, Totalmente, ¿no es cierto? totalmente, Y totalmente. entonces me parecía que siempre nos va a pasar, Y, estamos ahí perdón, otra cosa, y nos pasan cosas. no, no es psicoanalista, no es, sí, no hace no No es es, de la línea del psicoanálisis. ajá, La- es otra corriente, es otra corriente, sí. claro. ¿No? Pero podría pasarnos Pero a es, cualquiera, ¿no? Que escuchamos un exacto. relato bueno, una de las cosas que me parece interesante para pensar es ese cruce entre lo más propio, lo subjetivo, supónganse que alguien cuenta algo que los toca a ustedes por su propia historia, entonces eso tiene un sentido personal para cada quien, eso que escuchó, pero al mismo tiempo, y entonces, por ejemplo, ¿no? Se emocionó, se le llenaron los ojos de lágrimas, eh, o uno, hay otras manifestaciones. Alguien, por ejemplo, no sé, muy aficionado a la literatura, viene un paciente y le empieza a hablar de libros, le cuenta el último libro que leyó o la última película que vio, y por el interés del analista queda fascinado y demuestra su fascinación, o le habla de política y le habla de alguien con quien uno comulga, o todo lo contrario, algo que uno no comulga y pesca en los gestos, en las caras de uno, que nos están pasando cosas con lo que está diciendo. Eh, entonces, eso sería un punto en donde estamos como personas, ¿no? Porque también yo decía algo al inicio que este dispositivo no funciona con una app. Es necesario que haya un cuerpo implicado eróticamente. Pero al mismo tiempo, y esto es para mí lo interesante de nuestro dispositivo, al mismo tiempo eso está puesto al servicio que el que hace el despliegue sea el que nos viene a consultar, el paciente. Eh, entonces me parecía que tal vez lo más interesante es poder ponerlos, pónganse que se emocionaron, no lo pueden evitar, y ven que algo le pasa a la persona, ¿no? Que se da cuenta que alguien está llorando o se emocionó, tal vez poder decirle qué le pasa con esto, que hable, porque tal vez como le pasó a tu sobrina, ¿no? A tu sobrina le Sí, habilita a seguir sí, hablando, o todo lo contrario. Para alguien puede ser expulsivo, porque dice, no exacto, sé, me imagino otra escena. exacto. Algunos pacientes que nunca han podido contar sus cosas a sus padres porque sus padres se largan a llorar, ¿no? Me pienso, si yo me angustio, mi mamá se derrumba. Entonces, si esta persona se emociona, tal vez en este caso, ese paciente o esta paciente podría ser terrible, porque se le va a repetir la escena de que de nuevo no puede llorar tranquila o contar tranquila algo terrible porque el que está por delante se le va a derrumbar. En lo que, Precisamente en este sentido iba mi pregunta, ¿no?
Exactamente. Y bueno, eso es lo que es como otra de las complejidades que están en juego, es que muchas veces podemos estar jugando un lugar que desconocemos, que tiene que ver con la escena en la que nos están incluyendo. Voy a tomar este ejemplo que estaba surgiendo. Supónganse que podría pasar que no es habitual que la paciente, que el analista, si fuera un analista, estamos inventando ejemplos, ¿no? Para empezar a tener un piso común. No es habitual que esta analista como que titubee, se angustie, llore, no es habitual. Y le llama la atención que por qué con esta paciente le pasa esto. Tal vez pescar, darse cuenta de esto, puede habilitar a que preste atención a que esta paciente, por ejemplo, estoy pensando en casos con los que he trabajado, ¿no? Muchas veces cuando cuenta el otro se le desarme, entonces sin saber estamos metidos en una escena. La analista se está angustiando, desarmándose, jugando, como diría Ferenczi, uno de los roles, ¿no? Asumiendo un rol en la transferencia, prestando algo de lo propio, ¿sí? Pero me gusta pensarlo así, prestando algo de lo propio al servicio de esa transferencia. Porque, bueno, un poco el lío que tenemos también con lo que pensaron los post-freudianos respecto de todo el lugar a la contratransferencia es que suponían, esto es con lo que me parece complicado, ¿no? Que como ellos habían hecho un análisis didáctico llegado hasta el final, estaban en una situación de cierta purificación, entonces todo lo que ellos sentían, percibían, es del otro. Y entonces se orientaban como si fuera una tabula rasa, que todo lo que viene de mi lado es del analizante y se lo interpreto, ¿no? Hay textos donde se ubica esta posición. Pero después hay muchos otros textos donde es mucho más fino el modo en que tienen de pensar cómo guiarse a partir de ciertas cuestiones que perciben. Si quieren, les leo ahora este caso Berta, porque tengo pensado, si están de acuerdo, trabajar hasta 20:30. Son 20:10, según acá tengo el reloj. Entonces, les leo esta pequeña viñeta, también para ver qué me dicen, qué les pasa, y bueno, incluso lo podemos seguir conversando. Ahí yo puse mi mail, le pedí a Cintia que ponga mi mail, para que si quieren escribirme de una semana a la otra, me encantaría, con preguntas, con aclaraciones. Incluso les iba a pedir que los que se animan me manden, así como hiciste recién, Mariana, si me mandan una pequeña viñeta con alguna situación, me daba muchas ganas la vez que viene de trabajar con las experiencias de ustedes y, bueno, contarles mi posición y también escucharlos a ustedes si es que tienen ya cosas que vienen pensando. Entonces Está buenísimo. ahí tienen mi mail, para la vez que Ujú. viene, se los anticipo ya ahora, todas las preguntas que quieran y también viñetas, yo le digo viñetas a algo corto, ¿no? 10 renglones, no más, para que podamos trabajar con varias y pensar en conjunto, a ver qué lugar le damos, ¿sí? Esta fue la pregunta original, ¿qué lugar le damos a eso que nos pasa mientras que estamos atendiendo? Dice, si podría reiterar el mail. Está arriba de todo en el chat, pero lo voy a decir de nuevo. Es alechinques, como Ale de mi nombre, Chinques ahí mi apellido, que es con K, alechinques@yahoo.com.ar. Ah, gracias, ahí me lo reiteran de centro. Bueno, paso a la viñeta esta. Esta viñeta la saqué de un artículo de 1951 de Enrique Racker, que se llama Observaciones sobre la contratransferencia como instrumento técnico. Ahí ya en el título está cómo está pensando la cuestión. Él dice, les leo algunas de las definiciones que da para que se orienten. Dice, las percepciones que tiene el analista de sus propios estados contratransferenciales pueden ser un instrumento importante para la comprensión de los estados transferenciales del analizado. ¿Sí? Esta es con la idea con la que él está.
Dice mucho más, pero con esto me parece que ya nos orientamos. Cuenta así, la analizada a la que le puso el nombre Berta. Dice que el analista dice que Berta es una muchacha inteligente y simpática. Relata cierto día una conversación que ha tenido con la hija del analista, una hija de 5 años de edad a la que encontró en la puerta de la casa. La conversación era divertida y Berta rió cordialmente mientras la relata. A pesar suyo, el analista pronto la acompaña en su risa. Berta sigue relatando una tras otra las graciosas ocurrencias de la niña, y su risa y la del analista continúan. Retomo para los que se ubiquen en la escena. Reciben a un paciente, supónganse que se encontró con un familiar de ustedes, en este caso es la hija, y le empieza a contar todas las monerías, las gracias que decía la hija en ese pequeño intercambio que tuvo antes de entrar a la sesión. Y el analista lo que cuenta es que se mataba de risa junto con su paciente de todas las situaciones que le decía. Pero en un momento dado, al analista le asalta una duda. ¿No se estará Berta burlando de mí, inventando ocurrencias y diciendo que son de mi hija? ¿No estará jugando con mi vanidad de padre, haciéndome creer en una ingeniosidad de mi hija que luego se mostrará como suya? Dice así, este temor paranoico, por un lado, y por el otro, el estado hipomaníaco de ambas partes, esto de que se están matando de risa, llevan al analista a cometer, dice, un serio error técnico. ¿Cuál es el error técnico? Interrumpe a la analizada y le pregunta si esta última ocurrencia que acaba de contar es realmente de su hija. ¿Sí? Entonces, el tipo estaba escuchando, se empieza a matar de risa, se da cuenta que se está matando de risa. Dice, ¿qué estoy haciendo? Matándome de risa. Ya le parecía, ¿no? Algo ahí, como que sospechaba, y de repente se le cruza la ocurrencia si la paciente no se está burlando de él, haciéndole creer que son ideas de la hija, y él, muy vanidoso, porque qué piola que es mi hija, resulta que la piola era la Berta esta. Berta se ofende mucho por la desconfianza y por la manera en que reacciona el analista, percibe claramente que su relato era fiel. El analista se siente culpable. Todo esto está en la sesión, ¿no? Se siente culpable y se pregunta, ¿cómo pudo haber cometido aquel lapsus técnico? Para él haberla interrumpido, porque ella estaba asociando y él se mete, interrumpe, es realmente un error técnico, dice. Se dice, en verdad, que por lo general no tiene la tendencia a sentir tal desconfianza frente a sus analizados, ni al temor de ser víctima de la burla de ellos. Cuando dice esto, es como que él está calibrando, ¿no? Lo que Freud decía, lo de discernir, es, me pasa esto, me pasa que estoy medio paranoide últimamente, cada vez que alguien me dice algo estoy desconfiando. Preguntas que me parecen valiosas hacerse. O, la verdad que no, en las supervisiones es habitual que alguien dice, la verdad que no me pasa regularmente que me pongo a desconfiar o me siento que me burlan. No sé qué me pasó en este caso. Pero en este caso fue así, y pudo suponer, por lo tanto, que su reacción paranoica, aunque errada en cuanto a la oportunidad en que se produjo, no era completamente arbitraria. Y acá es la manera que tiene de definirlo Racker. Dice, era una respuesta contratransferencial adecuada a la situación transferencial de la analizada. O sea, le va a llamar contratransferencia a lo que yo, siguiéndolo a Lacan en lo que hoy les leía, estoy pensando como transferencia del lado del analista. En este caso, si bien hay algo, porque después él relata que podría ser que hay algo de él jugándose en esto, él va encontrando como el lugar de la burla, del ser burlado, tiene que ver con la escena del paciente. Les leo un poquitito más de cómo él lo piensa. O sea, primero le pasa esto. Después
se acuerda que tenía motivos para desconfiar, pensando en el caso, porque en la primera etapa de su análisis, Berta ocultó conscientemente un hecho muy importante de su vida. Y también podía ser una reacción, dice, a la tendencia de Berta a sobrarlo y burlarse de él. O sea, a él se le ocurrió que ella podría burlarlo porque era habitual que ella tomara esta posición. Él hace todo un análisis en donde esta posición de Berta, de burlar al otro, parecía ser una posición defensiva respecto de que había sido burlada, ¿no? Esto, como dice Freud, de hacer activo aquello vivido pasivamente, se jugaba en la escena de la transferencia con esta tal Berta. Y después hace todo un desarrollo donde, por ejemplo, que él se siente que la agredió, y se pesca que fue, él dice como agresivo, pero dice, bueno, yo fui agresivo, pero ella, ¿por qué se lo tomó tan mal? Entonces, si ella se lo tomó tan mal es porque hay un autorreproche. Entonces, en un momento le parece que él ocupó en esa posición el lugar del super yo de Berta, ¿no? Como que él estaba en ese lugar en donde él fue agresivo, le pareció a él, con ella, era la agresión que Berta venía padeciendo de su super yo. Yo estoy tratando de traducírselo en un lenguaje más habitual del que tenemos, porque, bueno, Racker escribe de una manera que para los que tenemos otra formación nos resulta a veces un poco difícil, porque él tiene una formación kleiniana, entonces habla de sentimientos paranoides, habla con todo un lenguaje con el que no estamos acostumbrados. Pero sí me parecía muy, no sé qué piensan ustedes, me daba ganas de que lo conversemos, me parecía un ejemplo muy habitual, ¿no? Muy, muy cotidiano, que uno se encuentra riéndose y de repente en el medio de eso que se ríe, perdón, no tiene tan claro que si el otro en realidad, por qué le está haciendo semejante despliegue. Y bueno, acá él lo que hace es primero discernir, que esta me parecía la palabra clave, que es darle lugar a eso, y tal vez tratar de pescar si esto tiene que ver con uno, que vengo, no sé qué me pasa, pero vengo como por ejemplo con la persona esta que atendió a tu sobrina, me vengo emocionando con todos los pacientes, me cuentan cualquier boludez, y decimos acá en Buenos Aires, y me pongo a llorar. Bueno, entonces, ¿qué me pasa con esto? Lo puedo trabajar en mi análisis, darle alguna vuelta. O esto otro de no me pasa habitualmente, y me está pasando acá, ¿qué se está jugando en esta escena? Eh, te digo un puntito Dale. muy interesante, me resultó que se tomó 15 días de vacaciones la psicóloga. Ah, Ahora, ah. otro tema. Vos decís como que puede ser que le estaba pasando algo a la persona, Sí, de, vamos a decir, yo analista, creo, que no es analista. sí, sí, sí. Digamos, yo Sí, me no estamos supongo, porque, o exentos, sea, claro, que nos pasan obvio, cosas. o sea, la neutralidad no la podemos tener total, eso es Bueno, cuando imposible. hablamos de la neutralidad, ¿de qué estamos hablando? Que esto es lo más difícil de sacar, difícil si uno se analiza e intenta hacer algo con esto, ¿no? No es tan difícil, pero bueno, que nosotros no estamos jugando respecto del paciente nuestros prejuicios, nuestros ideales, sino que de nuestro modo de ver el mundo nos corremos y le damos lugar a la manera particular de cada uno de los que nos consulta en cómo entienden que tienen que llevar adelante su camino. Si me parece copado, no sé, estudiar, bueno, es un tema mío, pero si el otro le parece que es mejor o más interesante para él dejar los estudios, será cuestión de esa persona. Poder estar lo suficientemente desprendido de la propia mirada que uno tiene del mundo, de los propios ideales y prejuicios, para poder darle entrada a lo propio del que nos está consultando. Y esto es un trabajo arduo, porque con algunas cosas somos muy conscientes. Por ejemplo, como les decía antes, supónganse de las filiaciones políticas. Uno de eso está advertido.
pero hay algunos otros aspectos en los que uno está de cada uno, ¿no? Menos advertido, y son los que, bueno, se nos pueden hacer presentes en el espacio del tratamiento. Y ahí sí, discernirlos, bueno, es una tarea que a veces viene por el análisis personal, a veces en las supervisiones que hacemos, podemos pescar cuando estamos obstaculizando con nuestro yo. Cuando digo yo, digo todo este universo de prejuicios, de ideales, hacemos obstáculo con nuestro yo al despliegue de la subjetividad y del que es el protagonista en este caso, ¿no? Que es el que nos consultó. Bueno, ahí está un poco el caso. No sé si alguien más, aparte de Mariana, tiene ganas de comentar algo. Pues nos quedan 5 minutos, si quieren, para intercambiar un poquito más. Hola Alejandra, ¿Sí? ¿qué tal? Mi nombre es Luciano, no tengo cámara, perdón. Bueno, te escuchamos. Estaba pensando, digamos, si se puede pensar la posibilidad de algún riesgo que se pueda correr, no sé si riesgo, pero es lo primero que se me ocurre, digamos, en el sentido de cuando ocurre algo de esto que vos hablabas, por ejemplo, que el analista se angustia, Sí, digamos. ¿Qué, hay algo en lo que podría perturbar, digamos, qué sé yo, pensando por ahí la técnica fundamental, digamos, la sí, asociación libre y con libre. esto la Mm. escucha este, sostenida, digamos? Em, Qué sé yo, por ahí se me ocurren ciertos ejemplos de tener como ciertos sentimientos en la escucha, digamos, pero luego continuar, digamos. Y por otro lado, pensaba también por ahí qué se puede pensar de lo que a uno le ocurre. Por ejemplo, con esto que mencionabas de este ejemplo de que, a ver, ahora no me acuerdo muy bien cómo era, pero este, mm, bueno, esto de que a uno no le suele pasar. ¿A eh, uno? No te entiendo. A uno no le suele pasar, perdón. Ah, Por ejemplo, cuando este analista decía, bueno, no es con esta, habitual que me, claro, que me claro, ponga sí, tan sí, paranoico, decía, ¿no? Paranoide, sí. sí, sí, sí. También si por ahí uno puede tener como una especie de crítica frente a la posición que uno adopta, porque también se lo puede interpretar como que, bueno, yo generalmente soy infalible de algún modo con la técnica y termino en este caso. Y por ahí puede suceder algo de eso también, ¿no? Sí, mira, la primera palabra que dijiste, riesgo, Ajá. es una palabra que me parece que está siempre cerca de este tipo de cuestiones. Ujú. De hecho, a mí me sorprendió cuando me puse a leer, por ejemplo, Paula Heyman, que es la primera, ¿no? O sea, en realidad primero acá en la Argentina, Racker, en el 48 empieza a hablar de este tema, Sí. pero bueno, como estábamos en Buenos Aires se hizo menos conocido, una cuestión geopolítica. Ujú. Se conoció primero los desarrollos de Paula Heyman, y cuando ella cuando saca el tema era porque los analistas no es que no les pasaban estas cosas, lo que pasa es que se avergonzaban, y de hecho hasta en sus supervisiones no lo contaban, porque Mm. también las supervisiones se hacían en ámbitos institucionales. Entonces, hacían su análisis, supervisión y análisis didáctico, y después tenían que ser aprobados. Entonces, se había armado algo de censura, ¿viste? Entiendo. Respecto de estas cuestiones, entonces preferían no contar que les pasaban estas cosas. Cuando encontraron a alguien, como en el caso cuenta Paula Heyman, que un analizante le cuenta que le tenía sentimientos, sensaciones eróticas respecto a una paciente, bueno, la pudieron trabajar. Me parece Claro. que yo pensaba que el riesgo creo que está cerca de lo que dice Freud, la palabra dominar, ¿viste? Porque me parece que Sí, está sí. siempre en juego, eh, como vos decías, que obturemos con nuestro yo, sentimientos, sensaciones, pensamientos, ideología, obturemos la posibilidad de el establecimiento de la regla fundamental, la asociación libre, el despliegue de la subjetividad del otro.
Ahora, una vez que eso entró, se emocionó la analista, se empezó a matar de risa, le pasaron que se sentía culpable porque le preguntó ¿viste de quién era lo que estaba diciendo? Eso Sí. acontece. Entonces ¿qué hacemos con lo que acontece? Yo pensaba, por un lado, está esta vuelta sobre lo propio, por eso la importancia del análisis personal. Eso desde Totalmente. ya. Esto es como el ABC. Eh, Ujú. lo que me parecía es que no perdamos de vista que estamos en una escena en la que ocupamos, como diría Ferenczi, un rol, ¿no? Estamos en un cliché, en los términos de Freud. Entonces, eso está ocupando un lugar en ese vínculo transferencial también. Ujú. Y que me parecía interesante no perder de vista esa dimensión. Cuando hablamos de transferencia, muchas veces estamos más pensando en el analizante que transfiere, ¿no? Y me Exacto. parecía que no teníamos tanto texto para pensar que le transfiere a alguien con un cuerpo, con una subjetividad, y bueno, ¿qué pasa de ese otro lado, no? Eh, Esto es un poco lo que está ahí hace mucho intentando abrir. Ujú. Lacan, estaba el término de contratransferencia y Lacan le opuso que lo que estaba en juego ahí era pensar la cuestión del deseo del analista. Un deseo, él dice más fuerte en eso que les leía, un deseo depurado, un deseo que haya pasado por un recorrido analítico. Eh, Son apuestas que él hizo para salir de ese atolladero. Me da la impresión que, bueno, que es un atolladero que es cada vez, ¿no? Que Claro. está ahí. Pero creo, bueno, lo del riesgo incluso, no sé si te llegué a decir que me sorprendía que eh, Paula Heyman habla de los riesgos también, como que dice esto, bueno, que puede usarse al servicio de la transferencia del trabajo analítico, pero dice algo así como, bueno, pero atenti de no estar Ujú. obturando. Ujú. Esto también está dicho. Gracias, Alejandra, muy claro. No, de nada, gracias a vos. Bueno. No sé si a alguien se le ocurrió algo que quería compartir. Eh, no, A dejamos mí me acá. pareció Ay, Sí. perdón, ocupo el último minutito. Sí, Sí, perdón que no tengo cámara tampoco. Me pareció interesante también esto de pensar la escena en sí, en el hecho de que justamente al ser performativo en sí el lenguaje, no se sí, puede planear la escena, entonces por lo tanto no habría un manual de cómo reaccionaría el analista. Y esto que decía, por ejemplo, de la escena de si se larga a llorar y le pasara lo mismo con la madre, este mm, sería un espacio en el que podría haber otra vuelta. O sea, por más que se repita la misma escena, no necesariamente sería catastrófico, porque sería un exactamente. escenario donde podría hacer algo más con eso de lo que venía repitiendo. Sí, sí, sí. Me parece que para poder cortar una tela, primero tiene que estar la tela, ¿no? Para poder marcar una diferencia, es necesario prestarse a que algo de la escena originaria se arme. Con lo cual nos vemos a veces metidos en una escena, suponete, vamos a tomar esta escena que estábamos inventando un poco entre todos, que es un poco incómodo, tal vez la analista se siente angustiada por lo que le cuenta y un poco desarmada y no sabe qué le pasa, y en algún momento tal vez puede advertir que está jugando ese rol en la escena y hacer una diferencia, ¿no? Poder decir algo de esto, rearmarse, tal vez interrogar si esto que está pasando, porque lo que pasa muy habitualmente, que esto no llegué a decirles, es que puede ser que el paciente o la paciente no viene a contarnos, mi mamá se desarma. Hay situaciones que uno las construye a partir de lo que lee en la transferencia del lado del analista. Esto también es como una de las complejidades y las vueltas, ¿no? Que me parecía interesante contarles. Pensaba, por ejemplo, en alguna situación, me acuerdo de alguna escena de sentir una impotencia, ¿no? Como un paciente que me va planteando cosas
yo le voy haciendo algunos señalamientos o estoy queriendo como intervenir en relación a su sufrimiento y todo el tiempo me rebota lo que le estoy diciendo. Y en algún momento mi sensación, lo que aparecía de mi lado era la impotencia, que era como alguien que todo el tiempo se quejaba, sufría y diga lo que diga yo, esto se sostenía. Y en un momento lo que vino de mi lado era la sensación de impotencia. Lo que me pude advertir y me acordaba es que esta escena es la que este paciente tiene habitualmente con su madre. La madre se le queja, se le queja, se le queja, y él trata de, bueno, ir buscando por acá, por este lado, bueno, no es tan grave, bueno, lo vamos a resolver, y todo esto es rebotado. Entonces me pareció que pude enterarme de cómo se siente él con su madre en ese enacto, en la transferencia, y poder hacer algo distinto, en este caso yo, me parecía que podía ser un modo, jugando la escena, de poder desarticular algo de esa escena en la que estaba complicado. Lo pienso al mismo modo como trabajan los analistas con niños, ¿no? No sé si acá hay gente que trabaja con niños, pero lo que me parece a mí fascinante de ese trabajo es poder en el juego mismo modificar la lógica en la que están los personajes que el nene o la nena están mostrando. Uno no va y le cuenta, ¿no? Le hace una traducción del juego, a veces se puede hacer algo de esto, pero me parece valioso en la misma escena del juego poder eh, jugar una posición distinta. Y bueno, tomando esto del análisis con niños, me parece que trabajando con adolescentes o con adultos podemos también hacer esos movimientos, porque estamos en una escena. Por lo menos, bueno, me gusta pensarlo así, eh, me permite pensar algunas cosas respecto de la clínica, ¿no? Bueno, si tienen ganas entonces, tenemos una semanita. Eh, Escríbanme, si tienen preguntas, comentarios, buenísimos. Si tienen alguna viñeta de estas que fueron surgiendo, mándenme, así podemos, yo las puedo pensar, también las podemos trabajar en conjunto. Y si tienen tiempo, pueden leer un texto que se llama Las compensaciones psicológicas del analista, que es de Barbara Lowe. Lo buscan en internet, es de muy fácil acceso, ponen el título, Las compensaciones psicológicas del analista, Barbara Lowe, y es un texto que habla un poco es un texto de otra época, pero me resulta muy lindo, habla de la analista también como un artista, y habla de lo que puede implicar un paciente para un analista, ¿no? Habla de las gratificaciones pulsionales que puede representar y que representa, porque somos también personas, aquel con el que estamos hablando. ¿Y qué hacer con esto? ¿No? ¿Qué lugar darle, de nuevo lo del lugar, qué lugar darle a esto que nos pasa? Así que bueno, yo voy a comentar un poco este texto, también tengo ganas de comentar algo de un libro, de una experiencia que se hizo en Córdoba, que se llama Interferencias en Transferencia, de una presentación que hizo Dabuan, y bueno, creo que con estos materiales vamos a poder seguir charlando, intercambiando. ¿Les parece? Los espero el otro jueves a la misma hora. Un beso para todos. Muchas Muchas gracias, gracias. Alejandra. Un beso.